¿Cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar el día de hoy, ¿no? Ya, a ver, ¿se logra visualizar las diapositivas? A ver, por favor. Sí, mi, sí se ve. Sí, mi. Ya, ok. Listo, muy bien. Entonces, vamos a empezar ya con lo que es administración de medicamentos, pero empecemos con la administración de medicamentos no parenterales. O sea, vamos a avanzar lo que es vía oral y vía sublingual, ¿ya? Y damos pase después a lo que es la exposición. Hoy día le toca, vamos a mirar a quién le toca hoy día. Ya. Ayalta, ¿no? Ayalta y le toca a Guaguasonjo. Muy bien. Listo, pero vamos primero con el tema, ¿ya? Para ir poniéndonos al día. Muy bien, entonces, como les decía, en este caso nosotros vamos a empezar con lo que es la administración de medicamentos por vía enteral. Dos de ellas vienen a ser la administración por vía oral y por vía sublingual. Primero empecemos con la vía oral. ¿Qué cosa viene a ser la administración de medicamentos por vía oral? Viene a ser la administración de fármacos, ya sean líquidos o sólidos, a través de la boca, ¿no? Ojo, una vez que ingresa a nuestro organismo, el en el sistema digestivo, desde el momento en que ya es deglutido, el medicamento, ¿se acuerdan cuando vimos lo que era farmacocinética? Que se producía un proceso que se llamaba LADME. A ver si recuerdan qué significaba LADME. ¿Qué era LADME? Ay. A ver si recuerdan qué significaba la L, la A, la D, la M y la E. Mis, Ujú. disculpe. Em, lo que es la ADME significa liberación, absorción, Ujú. distribución y qué más era. Liberación, muy bien.
absorción, distribución, distribución y metabolismo, no existe así. metabolismo Y eliminación. y eliminación o excreción. Muy bien, eso viene a ser el proceso LATME y es el que se produce cuando nosotros, por ejemplo, administramos algún medicamento por vía oral, ¿ya? ¿Para qué? Para ser absorbidos por vía gastrointestinal, como les estaba comentando, desde el momento en que ingresa a nuestra cavidad bucal. Esto hay que recordarlo porque es muy importante. Bueno, tampoco soy tan buena dibujante, pero ahí vamos, más o menos. A ver, vamos a poner de otro color para poner los nombres. Aquí se encuentra la cavidad bucal, aquí se encuentra la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado. Aquí tenemos nuestro hígado, la vesícula, nuestro páncreas. Aquí, páncreas. Ya está. Vamos a ponerle su nombre para recordar. Aquí. Y aquí. Listo. Pequeñito nomás. Ya, a ver, aquí en la cavidad bucal, ¿qué glándulas se encuentran? Salival. Ajá, las glándulas salivales. Glándulas salivales. Ya está. Las glándulas salivales, obviamente, lo que segregan es saliva. ¿Ya? Listo. Desde ahí, ¿no? Después tenemos lo que es la... Ay, vamos a ponerlo más abajo. Ahí está, para que no se confunda con el otro. Aquí tenemos la faringe. 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 Después tenemos el esófago. Tenemos lo que es el estómago. Tenemos lo que es el intestino delgado. Intestino delgado. Acá tenemos el hígado. El páncreas. No, perdón. La vesícula. Vesícula. Y el páncreas. Ya, muy bien. Listo, a ver, por eso es lo que yo decía, desde el momento en que ingresa algún medicamento, aquí vamos a ponerlo, a la cavidad bucal, desde que ingresa a nuestra vía oral, ¿quiénes empiezan a disolverlo? ¿Quién empieza a disolverlo? Ahí, en la cavidad bucal. La saliva. La saliva, claro.
la saliva, ¿no es cierto? Muy bien. Una vez que va pasando, va llegando por la faringe, ¿no? Sigue bajando por la faringe, por el esófago, hasta que llega al estómago. En el estómago ya se produce lo que es la completa liberación, ¿no? Muy bien. En el estómago, ¿qué se produce? ¿Cómo se llama esa sustancia que libera el estómago? El metabolismo, No. ¿Cómo se llama esa sustancia? Es un líquido. En el estómago, ¿qué hay? Ahí se va a liberar, pero ¿cómo se llama? El jugo gástrico. Sí, claro, ahí se empieza a liberar, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando llega lo que es al intestino delgado, seguimos. Cuando pasa al intestino delgado, ahí llega lo que es la bilis de la vesícula y el jugo pancreático que lo terminan de liberar. Y aquí en esta zona empieza, en el intestino delgado empieza lo que es la absorción y después empieza también la distribución. ¿Dónde se produce el metabolismo? ¿En qué órgano se produce el metabolismo? El hígado. En el hígado, aquí, ¿no? En el hígado se produce el metabolismo. Listo, hasta ahí vamos, ¿no? Por eso dice, desde el momento en que ingresa a la boca, ya empieza a producirse un proceso de lo que es el ADME, ¿no? Puede ser absorbido, sí, pero ligeramente, pero ya desde ahí, ¿no? Ya empieza a liberarse, ya para poder estar listo para absorberse, para distribuirse y metabolizarse a través de la vía gastrointestinal y conseguir efectos ya sea locales o generales en el paciente. Por ejemplo, locales. Si yo tengo un dolor de cabeza, entonces el medicamento que yo tome va a actuar sobre ese dolor de cabeza. Si yo tengo una infección, entonces, pero ya me está produciendo fiebre, entonces ese medicamento me va a actuar de manera general, ¿ya? A ver, mm, si yo digo que tengo secreción nasal, tomo un medicamento, ¿qué efecto va a tener? ¿Local o general? Vuelvo a repetir la pregunta. general, Sí, vuelvo a repetir la general. pregunta. Si yo tengo secreción nasal, tengo estornudos, ¿el medicamento que yo tome va a tener un efecto local o general? Dependiendo, Miss, por ejemplo, si vas a tomar lo que es Lisaler o no sé qué es para la alergia, lo que es Ujú. es especialmente esas pastillas, hay fármacos que solo se fabrican por el eso, ¿no? Ciertos estos y hay fármacos que son general. Por eso, entonces, si yo quiero eliminar lo que es la secreción nasal, por eso les digo, tomo un medicamento, va a tener un efecto local o general. Local. Local. Local, claro. Pero si yo tengo dolor muscular, ¿qué tipo de efecto voy a tener? ¿Local o general? General, Miss. General, claro. Por ejemplo, cuando tienen dolor del cuerpo, porque se van a enfermar, entonces toman un medicamento y actúa en todo el cuerpo, ¿es cierto? No solamente en una parte. Local significa en una parte específica, general es en todo el cuerpo. Entonces, esa es la finalidad de los medicamentos que se administran por vía oral, ya sea conseguir efectos en una zona determinada o de manera general en todo el cuerpo. Muy bien, ya está, seguimos. Ya sabemos esto, ¿no? Tener en cuenta siempre la regla de los 5 correctos. Medicamento correcto, dosis correcta, paciente correcto, vía correcta, hora correcta.
Eso no lo podemos discutir. Eso tiene que seguir permanente, ¿no? La regla de los 4 yo también. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el caso de lo que es la vía oral, yo le voy a dar el medicamento al paciente. Por lo tanto, yo tengo que esperar, no es solamente darle, alcanzarle su vaso de agua, sino que también tengo que observar si es que tiene alguna reacción o en todo caso regresar, ya que la vía oral tiene un efecto un poco retardado, no es al instante el efecto, ¿no? Acuérdense que mientras se libera, mientras se absorbe, mientras se distribuye, mientras se metaboliza, o sea, va a pasar un tiempo determinado. Pero no es solamente darle y dejarlo nada más a su suerte, sino que de aquí a un tiempo yo tengo que regresar para ver si es que ha tenido algún efecto contrario, algún efecto negativo, ¿no? Objetivos de la vía oral. Una de ellas viene a ser obtener efectos locales generales, que ya lo hemos visto, efectos locales en un lugar determinado y efectos generales en todo el cuerpo. Otro de los objetivos de la vía oral viene a ser administrar medicamentos que no se pueden administrar por otras vías. Ojo, hay medicamentos que no se pueden administrar por vía, por ejemplo, rectal, por vía vaginal, por vía oftálmica o por vía tópica. Entonces, ¿qué es lo que queda? Solamente administrar por vía oral, ¿ya? Indicaciones. ¿Para quiénes está indicado? Está indicado especialmente con fines de tratamiento en los cuales los medicamentos son absorbidos por la mucosa oral, estómago y el intestino, ¿ya? Entonces, a través, ya lo hemos visto, a través del tubo digestivo, ahí podemos nosotros administrar y sabemos que de todas maneras a lo largo del tubo digestivo se va a ir absorbiendo, ¿no? ¿Para quiénes más está indicado? Cuando deseamos o queremos un tratamiento de acción más lenta, ¿ya? Cuando queramos que sea más lento. En pacientes que puedan deglutirlos, o sea, que puedan pasarlos. Porque si la persona no puede deglutir, ha tenido de repente algún inconveniente por la vía en lo que es la garganta, la faringe, o ha tenido algún inconveniente en lo que es el esófago, definitivamente no podría pasar el medicamento, ¿no? Entonces, en ellos no, pero pacientes que pueden deglutir, que pueden pasar, sí. ¿Por qué? Recordemos que la mayoría de medicamentos no se debe triturar, no se debe morder, masticar, no, salvo lo indique, salvo se indique, solamente en ciertas excepciones, ¿no? No es en todos los casos. Bien. Me hizo una pregunta, Sí, dime. pero hay niños que no lo pueden pasar la pastilla. Cuando tú se lo das, ellos le mastican y le pasan. Ah, ya, es que, ¿sabes qué pasa? Que no se debe administrar medicamentos por vía oral a menores de 10 años todavía. A ellos todavía, por ejemplo, se les da jarabe, ¿no? En eso sí. Missy, entonces, ¿por qué el doctor receta pastillas a un niño? Por ejemplo, mi hijo que tiene 6 años, el Ujú. doctor le recetó clorfenamina ¿Cuánto? más amoxicilina en Pero la pastilla. clorfenamina es chiquita. Sí, Miss, pero la amoxicilina son cápsulas que son grandecitas y mi hijo lo Ah, más. bueno, eso sí. En eso sí, no te discuto. En eso sí. Pero bueno, ya eso es criterio de cada médico, ¿no? Ese es criterio de cada uno, si es que de cada médico o de cada pediatra, si de repente le administra por vía oral, ¿no?
Bueno, hay niños, dependiendo del peso también. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ¿cuánto está pesando tu niño? ¿Cómo dice Miss? ¿Cuánto está pesando tu niño? Mi hijito, 17 kilos. Ya, es que ¿qué pasa? En algunos niños ya no hay dosis en jarabes o de repente en goteros, sino ya se necesita pues quizá una dosis un poco más alta. Por eso es que a veces también les dan medicamentos por vía oral como pastillas, ¿no? O cápsulas. Sí, Miss, o sea, que digo lo que la pregunta es, no es que mi hijo no se la tome, sí la toma, pero no entero, sino la mastica. Ah, claro. Ah, en comprimido le dan seguro. A la amoxicilina igual le mastica, si le dan este paracetamol también igual le mastican. O sea que no puede pasarlo entero, él le mastica. Le decimos pásalo entero y llora, dice no me voy a atragantar. Y le mastica. Claro, pues el temor de que se pase por otra vía, eso es lógico, ¿no? Ya después poco a poco ya, no creas, a mi hijita también de 6 años en algunos casos le dan, por ejemplo, ya a ella por su peso ya no le alcanza ya el paracetamol en jarabe, entonces tiene que ser por tableta. Le tengo que partir la tableta y así, tengo partirla, ¿no? Y tengo que darle, que es cómo lo hace ella. Y ella misma ha encontrado su método. También tiene 6 años. Agarra el pedazo de la tableta que le he dado y se mete con sus deditos hasta el fondo de la lengua. Y eso sí le tengo que dar bastante agua. Agua y agua y agua y agua. Ya cada niño encuentra su método, ¿no? Pero algunos sí tienen ese temor todavía, pues, ¿no? Ya, Miss. Listo. Muy bien, entonces, esas son las indicaciones, ¿no? Vamos con las contraindicaciones. En quienes no se puede, por ejemplo, utilizar lo que son los medicamentos o la administración de medicamentos por vía oral. Por ejemplo, en las lesiones bucofaringias, o sea, personas que tengan pues lesiones graves a nivel de la mucosa oral, a nivel de la faringe o a nivel del esófago, ¿no? O sea, que no les permita deglutir. A veces hay situaciones en las cuales inclusive han sido operados. Por lo tanto, las personas que han sido operados de las vías digestivas altas no pueden tomar medicamentos por vía oral. Esa es una de las contraindicaciones, ¿no? Segundo, estado de sopor e inconsciencia. Muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta que la persona cuando se desmaya, a veces en vez de repente de hacerle oler alcohol o utilizar otro método para que pueda reaccionar, le dicen o está de repente en estado de sopor, ¿no? Está en un estado ni consciente ni inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ah, toma un poquito de agua para que te pase. Pero el gran problema aquí es de que se puede asfixiar, porque el líquido, como la persona no está totalmente consciente, no tiene ese reflejo de deglución normalmente como lo tiene una persona despierta. Tú, por ejemplo, estando consciente, estando despierto, a veces cuando almuerzas o cuando comes y estás hablando, te atoras, ¿no? Con un poco de agua o con un poco de comida. ¿Cuál es la primera reacción que tienes cuando te sucede eso? ¿Qué empieza a pasar cuando tú, por ejemplo, te atoras con algún alimento? ¿Qué empiezas a hacer? No te deja respirar, Miss. Te No, empiezas a asfixiar. pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Tomar agua. Toser. Primero que eso. Toser, claro, muy bien, Oscar. Es un reflejo, ¿no? La tos también viene a ser un reflejo. Empiezas a toser. ¿Para qué? Para poder expulsar ese cuerpo extraño que ha ingresado a una vía que no le corresponde.
Pero imagínense, una persona en estado que está saliendo de un desmayo o que de repente está en un estado de inconsciencia, que tú le des algo por la vía oral, no va a poder tener primero el reflejo de deglución, no va a poder pasar, ¿no? No es como cuando tú pasas la saliva, eso lo haces de manera consciente e inconsciente inclusive. Pero, y segundo, no tendría el reflejo de la tos. Entonces, ese medicamento a dónde se iría? Se podría ir a las vías respiratorias. Y en vez de mejorar al paciente, lo podemos complicar, porque le podemos inclusive ocasionar una neumonía por aspiración, ¿no? O sea que el líquido ingresa a las vías respiratorias y lo único que debe ingresar es aire. ¿Ya? Entonces, en estados de sopor e inconsciencia, definitivamente no se le da. ¿Ya? Imposibilidad de deglución, ya lo hemos mencionado, que no pueda deglutir, ¿no? A veces hay algunas personas, como dice su compañera, por ejemplo, su hijito, que siente que se va a ahogar. Y hay personas que, inclusive siendo adultas, tienen esa sensación, ¿no? No pueden deglutir, no pueden pasar, ni siquiera tomando gran cantidad de agua. Entonces, ¿qué opción les queda? Morderlo, partirlo, masticarlo, ¿no? ¿Ya? Problemas gastrointestinales. Acá tampoco en estos casos no se debe o está contraindicado administrar medicamentos por cuando se tiene enfermedades en el estómago, ¿no? En el estómago, en el intestino. Por ejemplo, gastritis. Definitivamente la gastritis viene a ser como es la inflamación de la cubierta del estómago, entonces esto va a ocasionar un daño si es que se administra ciertos medicamentos por vía oral, ¿ya? Peor, se puede complicar más el cuadro, especialmente la gastritis. Cuando se tiene gastritis está contraindicado los famosos AINES, ¿ya? No AINES. Los AINES están contraindicados en estos casos. ¿Qué cosa eran los AINES? Ni en gastritis ni en úlceras, ¿ya? Listo. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a repetir, porque la cubierta del estómago está dañada. Por lo tanto, estos medicamentos lo único que van a ocasionar es agravar la situación. Los AINES vienen a ser los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Quiénes están en este grupo? Ojo, escuchen, ¿ah? ¿Quiénes están en el grupo de los AINES? Está, por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, el metamizol, lo que es el meloxicam, el piroxicam. Todos esos medicamentos son AINES, son antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Y pueden ocasionar que tú tomes un ibuprofeno con el estómago vacío, uy, Dios mío, fijo, de hecho, que vas a tener gastritis. Igualito con el naproxeno, ¿ya? Por eso siempre se recomienda que este tipo de medicamentos se tomen con el estómago lleno y con abundante líquido. Muy bien, ni en la gastritis ni en la úlcera. Tampoco cuando se tiene enterocolitis. ¿Qué cosa es una enterocolitis? Viene a ser una inflamación de los intestinos debido a una infección. Ahora, al haber una infección, entonces, ¿qué va a suceder? El intestino no va a poder absorber adecuadamente el medicamento. ¿Qué va a pasar? A ver, supongamos, vamos a dibujar. Este es el intestino, ¿no? A ver, este es el intestino grueso, el intestino delgado. Vamos. Ujú.
Ya, y por acá está el intestino delgado. Ya está. ¿Qué va a pasar? Que cuando el medicamento, la persona está con diarreas o con evacuaciones líquidas o de repente tiene vómitos, ¿no? O sea, una infección en la vía gastrointestinal. Entonces va a venir el medicamento y ¿qué va a suceder? El medicamento no le va a dar tiempo ni siquiera de absorberse, se va a pasar de largo por todo el intestino, se va a pasar por el intestino grueso y se va a eliminar. Ya está, se acabó, no le dio tiempo a que absorba. Y esto es lo que pasa con una infección, a menos que el medicamento sea específico para la infección gastrointestinal, ¿no? Ahí sí, pero si no, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ventajas de la vía oral. Primero, que es cómoda. ¿Por qué es cómoda? Porque es un método sencillo de administrar. Debemos tener ciertas precauciones nada más, por ejemplo, como no tocar el medicamento. Cuando nosotros se lo brindamos al paciente, nosotros tenemos que agarrar el blister o tenemos que agarrar el jarabe, pero abrirlo delante de ellos y dárselo automáticamente en su mano, ¿no? En su mano. Salvo pues sea una persona que no puede cuidarse por sí mismo, entonces, en este caso sí, ¿ya? Pero si no, no se toca el medicamento, ¿no? Como por ejemplo pastillas, tabletas, cápsulas, no. Listo. Segundo, es económico. Sí, en la mayoría de casos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un medicamento que viene por vía oral en cápsula y un medicamento que viene por inyección, entonces vamos a comparar cuánto cuesta. Es lógico que va a costar más el que se tiene que inyectar, ¿no? En cambio, el otro, el medicamento es un poco más barato. Y eso también va a jugar a favor de las personas que tienen bajos recursos. La seguridad no altera la protección alguna del cuerpo. Por ejemplo, no hay que estar pinchando, no hay que estar de repente, no hay que estar haciendo ningún corte, ¿no? Para poder utilizar este tipo de medicación. Ujú. Tratamiento no traumático, obviamente por lo mismo que no necesita ingresar al tejido del cuerpo, solamente se tiene que beber o se tiene que tomar con abundante agua, nada más, ¿no? Esas son las ventajas. Es aceptado por la mayoría de pacientes cuando es por vía oral. La mayoría de pacientes no tienen ningún inconveniente con este tipo de medicamentos orales. Se consigue efecto local o general, ya sea con tabletas, jarabes, cápsulas, etcétera, ¿no? Desventajas. ¿Cuáles son algunas de las desventajas que nosotros podemos encontrar en los medicamentos que se administran por vía oral? Algunos fármacos son de sabor desagradable, que pueden ocasionar náuseas y vómitos. Y eso, más que todo, lo hemos vivido con nuestros niños, ¿no? Si, por ejemplo, el medicamento al principio puede tener un olor a fresa, puede tener un sabor inclusive a gelatina, pero cuando de verdad ya lo saborean un poco más, ahí sí se siente al final un amargor en el fondo de la lengua y esa sensación de querer vomitar, ¿no?
Por ejemplo, a ver, ¿quién me podría mencionar un medicamento que sepa que tenga un mal sabor? La citromicina, Miss, Ujú. amarga. Sí, amarga. Ujú. La citromicina. Muy bien. ¿Otra? Y paracetamol. Nat B, Miss, tiene un El sabor. paracetamol no tanto, puede ser, ¿no? Pero es dulzón, es dulzón. A algunos niños no les gusta, pero o al menos es tolerable, ¿no? Dime, Menéndez, ¿qué decías? Ah, le decía las vitaminas del Nat B que vienen en cápsulas. Las vitaminas tienen sabor a fierro, ¿no? Tienen un Sí, sabor igual bastante peculiar, sí. Ujú. Un poquito del con pesado. Ujú. Sí, Menéndez, muy bien. Claro, ya ven, entonces esa es una de las desventajas que a veces desaniman, ¿no? Para la vía oral. ¿Por qué? Porque el sabor pues no es tan agradable. ¿Puede irritar la mucosa gástrica? Sí, puede irritar la mucosa gástrica. Y ya les dije, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser? ¿Cuáles son los que pueden irritar o ocasionar problemas en la cubierta del estómago? ¿Cómo se llama el grupo que les dije? Naproxeno, Miss. Sí, pero ¿a qué grupo pertenecen? Muy bien, Puerta, pero ¿a qué grupo Ay, pertenecen? ay, ay, AINES, muy ay. bien, AINES. Antiinflamatorios no esteroideos. Muy bien, Puerta. Y a ver, ¿quién me menciona otros que pueden producir gastritis? el ibuprofeno. Ya, el ibuprofeno, ¿qué más? El ibuprofeno, el naproxeno, tenemos lo que es el metamizol, tenemos también el metamizol, que viene a ser lo mismo que la antalgina, ¿no? El mm, meloxicam, piroxicam, todos esos medicamentos pueden irritar, especialmente como les dije, si la persona los toma muy frecuentes y con el estómago vacío. Después, otro de los ejemplos, algunos medicamentos afectan los dientes. Por ejemplo, El sulfato ferroso, Miss, cuando no se lo retira viendo los dientes de los niños. sí, ese sí, queda así como en la imagen, ¿no? Se vuelven amarillentos, se vuelven un poco marrones, ¿no? Pero a veces no es necesario darle sulfato ferroso o es por falta de calcio que los niños sus dientes se hace así, marrón y también se vuelve poroso. Poros blancos, bueno, pues, ¿no? Tienen distintas tinciones, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando de los medicamentos, bueno, uno de ellos es que afecta pues el color de los dientes. Y tenemos el sulfato ferroso, ¿no? El sulfato ferroso debe ser administrado y limpiar los dientes porque la acumulación de este tipo de vitamina, de soluciones, entonces en este caso puede afectar la imagen personal, ¿no? Desde pequeños, es como si tuvieran dientes de fumadores. Bien amarillitos se les pone. E inclusive, creo que no lo he incluido acá, no. E inclusive algunas desventajas también tienen que ver con las evacuaciones. Ojo, el sulfato ferroso a veces, ¿qué color de evacuaciones elimina? Marrón. Pero no, negruzca, negruzca, ¿ya? Y no hay que asustarse. Si ustedes piensan, no, yo estoy tomando sulfato ferroso, ya, entonces es normal que las heces salgan de ese color. Si han comido beterragas, si han comido algunos tintes, ¿no? Por ejemplo, hay gente que abusa de los tintes vegetales. Eso también puede alterar, ¿no? Lo que son las deposiciones, el color de las deposiciones.
Muy bien. Una Ajá. vez yo le administré lo que es megacilina con metronidazol y fluconazol Ujú. a mi madre porque decía que le duele los riñones, ¿ya? Y entonces dije que es una infección urinaria. Administré eso y le hice orinar como medio anaranjado, rosado, rosado. Sí, hay algunos medicamentos así. Por ejemplo, el flúor que se le echa a los niños, ¿no? Este medicamento se le dice al niño que cuente hasta 20. Una vez que cuente hasta 20, lo elimina y pinta los dientes de color rosado. Listo. Precauciones. Si el paciente tiene dificultad para deglutir, hay que triturar los medicamentos con un mortero, pero solamente en estas excepciones. ¿Saben lo que es un mortero, no? Porque en otros lugares utilizan otro nombre. Este es un morterito. Ujú. Ya, este es un morterito que al final tiene este para poder chancar, ¿no es cierto? Con el que chancan los ajos. Pero nosotros utilizamos en medicina un mortero exclusivo. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Como la mayoría tritura en este mortero, lo que puede pasar es que se pueden combinar restos de otros medicamentos. Entonces le colocamos un papelito, en el papelito doblado, en un papelito, perdón, colocamos, por ejemplo, la pastilla, ya, lo doblamos, listo, doblamos y empezamos a machacar, ¿no? Listo. Chancamos, chancamos, chancamos en ese papelito limpio y se lo podemos dar, ¿ya? Esto es en casos extremos, por ejemplo, en adultos mayores, ¿no? Cuando hay que pasarles por la sonda, ahí sí se tiene que triturar. O cuando tienen mucha dificultad, lo pueden triturar, ¿ya? No morder, ¿por qué? Porque puede quedar restos del medicamento en los molares, ¿no? Entonces preferible cortarlo o triturarlo desde antes. Advertir al paciente si debe masticar, deglutir el medicamento o esperar que se disuelva en la boca. ¿Se acuerdan que había diferentes tipos de comprimidos? Unos que se disuelven con la saliva, hay otros que tenemos que esperar, ¿no? Otros sí se pueden masticar, los comprimidos masticables, por ejemplo. Eso sí, ¿no? Salvo esas excepciones, entonces sí se puede realizar. Otra de las recomendaciones es que los polvos y comprimidos efervescentes deben administrarse inmediatamente después de su disolución. Ojo, uno de estos ejemplos ya ustedes ya han hecho ya ejemplos, ¿no? Polvos. Tenemos, por ejemplo, hay un medicamento en polvo que es, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sal de fruta seno, ¿no? Eso viene en sobre y el polvo se disuelve y empieza a formar una espuma, 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 espuma. Nosotros tenemos que tomarlo automáticamente, y ya hemos terminado de vaciar el contenido del sobre. En el caso de los comprimidos, el caso del comprimido, ¿qué vamos a hacer? El comprimido efervescente. Vamos a colocar, por ejemplo, en el vaso, vamos a llenarlo de mitad de agua tibia, hervida, ¿no? Colocamos la pastilla efervescente, y vamos a esperar a que se disuelva.
se empieza a disolver todo, entonces automáticamente, listo. Automáticamente se disuelve, ya nosotros lo tenemos que tomar. No lo podemos dejar reposar mucho tiempo, porque la mayoría de estos vienen a ser, pues, por ejemplo, tienen componentes que se degradan rápido con la luz del sol o tienen componentes que se degradan con el aire, pierde su efecto, entonces no podemos dejarlos mucho tiempo, ¿no? No partir si no está ranurado. ¿Se acuerdan que algunas tabletas, por ejemplo, tienen ranuras? Tabletas, comprimidos, ¿no? Tenían esta ranura. Si tiene esa ranura, sí se puede partir, ¿no? Si no, de preferencia, no. ¿Por qué? Si no tuviera esa ranura, tú quieres partirlo con el cuchillo, donde a veces te sale así, partes así, y, pero me falta un poquito, y lo completas con un poquito más, y al final te terminas, tomando más de la dosis, ¿no? Listo, entonces por el problema con la dosis, por eso es que a veces es difícil partir los medicamentos que no están ranurados. Administrar con abundante cantidad de agua, eso sí es importante. ¿Por qué? Para que se disuelva y pueda hacer efecto más rápido. Las suspensiones deben agitarse bien antes de usar. En este caso, la suspensión es muy importante. No sé si ustedes recuerdan que yo les di una, les dije acerca de cómo agitar las suspensiones, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, adquieres estos medicamentos, primero lo agitas para que pueda salir de las paredes, ¿no? Todo el contenido, que no se pegue, echarle el agua, agitarlo bien, pero cuando ya está preparado y nosotros queremos darle al niño o a la otra persona un medicamento en suspensión, entonces el contenido se asienta, se vuelve más espeso, casi en la base. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de administrar, agitarlo bien. En los jarabes se debe verter protegiendo la etiqueta. ¿Qué significa? Que yo voy a colocar mi mano cubriendo la etiqueta. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que proteger la etiqueta? ¿Mm? ¿Por qué debo de proteger la etiqueta de un jarabe? No debo dejar que se manche. ¿Por qué? Profesora, para que se vuelva a utilizar. Ya, claro, ¿por qué? Porque ahí en la etiqueta viene la información del medicamento, viene su nombre, viene la fecha de vencimiento, qué concentración, cuántos miligramos, y si nosotros lo manchamos, fíjense, dense cuenta que el medicamento pues no va a durar mucho, ¿ya? No va a durar mucho. En los jarabes se debe verter protegiendo la etiqueta, como ya les decía, ¿ya? Entonces, toda esa información nosotros tenemos que proteger. A veces, ¿qué hacen algunas personas? Toman por un tiempo el medicamento y lo dejan guardado, pero no han tenido la precaución de limpiar, ¿no? Cuando se chorrea parte del jarabe, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que después cuando lo quieren volver a utilizar, como ya se manchó, ya ni se puede ver qué medicamento es, cuándo venció, nada, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Técnica para la administración de medicamentos por vía oral. Lavado de manos, eso es innegable, ¿no? Tenemos que lavarnos las manos, mantener la bioseguridad. Identificar al paciente por su nombre.
Los 5 correctos, colocar en posición cómoda, sentado o semisentado, ¿ya? Si es que si no pudiera movilizarse. Explicar el procedimiento a realizar. Esto es importante porque se debe hacer una preparación psicológica. Nosotros no vamos a decir, abra la boca y ya, punto. No, tenemos que prepararle, decirle para qué es, para que se mejore y todo eso, ¿no? Explicar el procedimiento, que viene a ser lo mismo que preparación psicológica. Administrar el medicamento y darle un vaso con agua. Cerciorarse que el paciente degluta la medicina, sí, porque ya nos han hecho o nos han paseado. A ver, tenemos que revisar. A ver, fulanita, fulanito, siempre por su nombre, ¿no? ¿Ya pasaron el medicamento? Sí. Otra estrategia para no estar preguntándole eso es que mientras van tomando su tratamiento, nosotros les vamos conversando. Entonces, al conversar, ya nosotros tenemos la seguridad de que lo va a pasar, sí o sí. Dejar todo limpio y en orden, lavarse nuevamente las manos y registrar la administración. Ya, a ver, un ratito les voy a mostrar un video acerca de lo que es la administración por vía oral, ¿ya? ¿Me confirman si ya se puede visualizar ya la pantalla? Sí, se visualiza, profesor. Ya, a ver. ¿Me confirman también si se escucha ya? Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Ah, ya, ok. Administración de medicamentos por vía oral. Como objetivo general, tenemos identificar los usos de la vía oral para la administración segura del medicamento. Concepto: es el procedimiento por medio del cual un medicamento es administrado por la boca y se absorbe en la mucosa gastrointestinal. Entre estos medicamentos podemos citar tabletas, cápsulas, aceites, líquidos, suspensiones, polvos y granulados. Como objetivos tenemos lograr la absorción de las sustancias en el tracto digestivo, favorecer el tránsito del medicamento. Ventajas: no producen molestias al paciente durante su administración. Se puede manejar en el medio extrahospitalario. Es de fácil administración. Puede ser administrado por el mismo paciente. No es dolorosa, es económica y sobre todo es segura. Desventajas: no se administra en pacientes inconscientes con náuseas y vómitos.
o con movilidad intestinal disminuida. Su acción es tardía porque la absorción es lenta, así que no debe usarse en urgencias. Por otra parte, el medicamento puede sufrir inactivación hepática o ser alterados por los jugos gástricos. Por otra parte, puede causar decoloración dental. Principios. Las papilas gustativas y las terminaciones nerviosas del sentido del gusto son más numerosas en la punta de la lengua y borde de la lengua. Los medicamentos se absorben en el estómago e intestino delgado y cuando más diluidos estén, más rápida será la absorción. Precauciones especiales que debemos tener con nuestros pacientes. La administración de un medicamento por vía oral siempre requiere de una prescripción médica. Verificar los 11 correctos. Verificar la caducidad del medicamento. Verificar si el paciente padece de alguna alergia. Asegurarse de que el paciente ingiera el medicamento. Registrar la administración del medicamento en el expediente clínico. Como materiales tenemos un charol o bandeja, un esfero, el medicamento, un vasito con agua, la tarjeta de medicación, guantes y el formulario 022 del Ministerio de Salud Pública. Procedimiento. 1. Revisión de la prescripción médica. 2. Lavarse las manos antes de preparar los medicamentos. Se recomienda utilizar antiséptico de amplio espectro antimicrobiano. Listo. Vamos por acá. Trasladar el equipo a la habitación del paciente y al mismo tiempo verificar el número de cama o cuarto con los registros del paciente. El medicamento se presenta en un vasito especialmente para medicamentos, el cual es preparado previamente evitando que al depositarlo en el vasito A los 40, 121% más colágeno. Concentré Cell Plus 40 más. Menos arrugas, más firmeza. toque con las manos. En caso de suspensión, se debe agitar antes de preparar la dosis. 4. Identificarse con el paciente. 5. Colocar al paciente en posición Fowler. Si no existe contraindicaciones. 6. Explicar al paciente el objetivo de tomarse el medicamento prescrito. 7. Verificar por medio de la tarjeta de registro del horario si corresponde el medicamento, nombre, número de cama, medicamento prescrito y dosis a administrar. Llamar por su nombre al paciente. 8. Administrar el medicamento al paciente.
si está en condiciones de tomarlo por él mismo. Ofrecer el medicamento, ya sea que se le proporcione con agua, leche o jugos de fruta, de acuerdo con su diagnóstico. 9. Desechar el vasito o recipiente que contenía el medicamento. 10. Colocar al paciente en posición cómoda una vez que ha ingerido el medicamento. 11. Registrar en el expediente clínico la administración de medicamento. Nota. Verificar que el paciente efectivamente haya ingerido el medicamento. Algunos pacientes, especialmente los adultos mayores, simulan habérselos tomado. Orientar al paciente sobre la administración del medicamento, si es que va a continuar con el tratamiento en su domicilio. Observar al paciente 30 minutos después de la administración de medicamento y valorar efectos deseables e indeseables. Listo. Entonces, eso es básicamente la administración de medicamentos por vía oral, ¿ya? Muy bien. A ver, hoy día, por favor, pueden compartir las personas que les toca exponer hoy día. ¿Le puedo pasar para que lo compartan? Ya. Ya. El tuyo Guaguasonjo, pero Yalta. Un ratito, Miss. Ah, ya. Listo. Muy bien. Ya, a ver, voy a ir tomando asistencia, ¿ya? Bustos, de la Cruz. Presente mis bustos. Ya, muy bien. De la Cruz. Flores Reyes. Presente, Miss. Muy bien. Freire Neira. Guaguasonjo. Presente, Miss. Listo, muy bien. Yalta. Presente, Miss. Paredes. Puerta Puscán. Presente, Miss. Muy bien. Menéndez. Presente, Miss. Menéndez. Muy bien, Menéndez. Villanueva. García Rodríguez. Presente, profesora. Usca. Busca presente, profesora. Muy bien. Ya está.
Listo, muy bien, de la Cruz. Negra, mi señora está fallando. Freire, ya, listo, Freire. Ujú. Paredes, ¿se encuentra? Ya, a ver, vamos avanzando con su compañera Guaguasonjo, ¿ya? A ver, hija. Puedes iniciar Guaguasonjo. ¿Me escuchas? Bien, mis Ah, ya. compañeros. Sí, mis, la escucho. ¿También me escuchas, mis? Sí, hija, sí, ahora sí te escucho. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, 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 hija, sí te escuchamos. Y ahora sí, hija, se me fue el internet, por eso es que no me escuchaban bien. Ahora sí. Ya, ahora sí, hija, ya puedes iniciar ya. Bien, mis compañeros todos, primeramente que tengan una bonita tarde. En esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de lo que es la administración por vía óptica, que viene a ser el oído. La definición. Nos dice que es la administración del medicamento en el conducto auditivo, ¿no? Externo para diferentes efectos terapéuticos. Lo siguiente. El objetivo de lo que es la vía de administración por la vía óptica es lo que es para introducir una suspensión de antibióticos en caso de infección, ¿no? Que es en el conducto auditivo o en el tímpano que puede hacer. El otro objetivo es introducir un agente, ¿no? En lo que es en el oído para facilitar lo que es el serum, ¿no? Que tenemos a veces que está súper duro y pues no se puede sacar. Entonces, hay lo que es objetivo, lo que es en la vía óptica también, ¿no? Para ablandar lo que es el serum. Lo que tenemos en lo que es medicamentos óticos vienen a ser antiinfecciosos. Lo que en el medicamento contiene es ácido acilítico. em, lo que es cloranfenicol, ciprofloxacin, ¿no? Lo que es antimicóticos viene a ser clotrimazol y ácido acético, ¿no? En lo que es agentes ablandadores para el serum, lo que se utiliza mayormente son lo que es en el medicamento que contiene es el estanol peróxido de carbamida y lo que es carbonato de sodio, ¿no? Y también lo que es glicerina para el ablandador del oído, lo que es el serum. En lo que es analgésicos, también lo que contienen lo que es el goteo, lo que es benzocaína y también lo que es alcohol y alcohol bórica. La siguiente diapositiva.
Lo que tenemos que tener al momento de administrar lo que es por vía óptica, precauciones, que es evitar la presencia de agua en el oído, promover ¿no? que puede promover lo que es el crecimiento de las bacterias. En la segunda se debe utilizar disolventes no acuosos, porque si lo utilizamos lo que es acuosas, prácticamente no ayuda en lo que es para lo que digamos para utilizarlo en el serum, pues lo hace la citocina, fácilmente no se puede lograr, ¿no? Sacar el objetivo de lo que es el serum, ¿no? O otra enfermedad o infecciosas que puede haber y el acetosano casi no ayuda en eso. Lo que es la tercera es la mezcla de expedientes con el serum. Puede ser ineficaz, como le estaba comentando, ¿no? Y viene a ser una viscosidad de serum y la viscosidad hidrofóbica, ¿no? La siguiente diapositiva. En lo que es, tenemos dos formas de farmacéuticos que vienen a ser las gotas y las pomadas. En lo que es las gotas se administran en procesos ópticos sin perforación de lo que es la membrana timpánica, ¿no? Simplemente utilizas lo que es el gotero y lo que administras lo que es las gotas. En las pomadas se destina a la aplicación externa del conducto, o sea, lo que es solamente es externamente, no lo que es en el conducto, yo lo que tienes que aplicar, lo que es las pomadas. La siguiente diapositiva. Los equipos y materiales que se debe utilizar en lo que es la administración probiótica viene a ser lo primordial, los guantes, las torundas, tienes que tener una riñonera, el medicamento correcto que vas a administrar, también lo que es suero fisiológico y gasas y también la hoja de tratamiento, ¿no? La indicación que refiere de lo que es el médico, ¿no? Cuál es lo que tienes que administrarle. También lo que es el gotero, receta médica y lo que es la bolsa para lo que es desechar, ¿no? Lo que has utilizado, los guantes, las corundas, el medicamento que hayas administrado también, ¿no? Como podemos observar en las imágenes, tenemos lo que es los guantes, las turundas de algodón y el gotero y lo que es suero fisiológico, las gasas, el medicamento correcto. Y también podemos observar lo que es las riñoneras y por último la bolsa, ¿no? Para desechar lo que has utilizado. La siguiente diapositiva, Miss. Los procedimientos es lo primordial que es lavarse las manos, ¿no? Y sigue las normas generales en la administración del medicamento. También lo que es determinar el conocimiento sobre la medicación, los 5 correctos tenemos que aplicar, ¿no? Al paciente, el paciente correcto, el medicamento correcto y lo que es la fecha de caducidad, ¿no? También. Lo que es colocación del guante y también lo que es colocación de posición lateral al paciente para que puedas, para que te facilite, ¿no? Lo que es la administración por vía óptica. También ponerle recto en el canal auditivo, tirando el pabellón auricular hacia atrás y fuera, ¿no? Limpiar con torunda y suero fisiológico, ¿no? Para antes de administrar el medicamento y administrar el medicamento. Después, antes de lo que hayas administrado el medicamento, tiene que reposar el paciente 3 a 5 minutos. La otra diapositiva. Lo que es realizar una suave presión o masaje, ¿no? En el oído para que sea fácilmente lo que es la administración, ¿no? Cuando hayas administrado. También lo que es el desecho de lo que es los materiales que hemos utilizado y también desechar los guantes y por último lavarse las manos y pues, tienes que rellenar lo que es la ficha, ¿no? Del control del paciente, ¿no? ¿Qué medicamentos has administrado? Lo que es qué hora, la fecha, de todo eso, ¿no? La siguiente diapositiva. Las ventajas y las desventajas que tiene lo que es la vía de administración por vía óptica. En lo que es ventajas es efecto local, ¿no? O sea, hace, digamos que tiene un dolor y cuando la administras por lo que es el medicamento hace efecto al toque, ¿no? En lo que es analgesia de manera rápida, ¿no? Lo que es el dolor lo calma al toque, ¿no? Remoción de secreciones y cuerpos extraños, ¿no? Por ejemplo, el serum fácilmente puede sacarse.
satisfacción inmediata, ¿no? En lo que es desventajas es un poco molesto esto al momento de aplicar lo que es el gotero, porque al momento estás agarrando lo que es el conducto, el pabellón, entonces es un poco incómodo. También puede producir aumento de progresivo de dolor o molestia, ¿no? Cuando estés tocando lo que es, agarras con la mano, lo que es el conducto del pabellón, el auditivo, ¿no? La siguiente diapositiva, Miss. Lo que tenemos que tener como enfermeras, el cuidado de enfermería viene a ser lo que es evaluar el resultado, ¿no? Y es que tienes que preguntar al paciente si persiste el dolor o ya no, ¿no? También lo que es las secreciones, si tiene alguna secreción, si ha ido por una infección en el oído, entonces tienes que evaluar eso. Y también evidencias de enrojecimiento o edema, ¿no? Que haya una retención de líquido o esté inflamándose, ¿no? El oído. En lo que tienes que documentar en lo que es el estado del oído, ¿no? Cómo ha venido y cómo está regresando en lo que tienes que rellenar en lo que en el registro, ¿no? En la documentación, en la ficha del paciente, el estado de la audición y referencia del dolor o ya no refiere ningún dolor, ¿no? Nombre del fármaco que es administrado y la cantidad también. La siguiente diapositiva. Recomendaciones. Lo que es recomendaciones es revisión periódica del oído, lo que es no usar objetos puntiagudos ni duros para limpiar el oído, ¿no? A veces utilizamos, no es bueno, yo he tenido lo que es en el hisopo, lo que utilizan eso para lo que es para sacar el serum. Y eso no es recomendable, y lo que tengan puntas o objetos que también introducen al oído, y no es recomendable esto porque puede dañar el conducto auditivo del oído, ¿no? O puede dañar lo que es el tímpano. Y también lo que es la limpieza diaria debe limitarse al pabellón auditivo externo. Los medicamentos deben ser de una sola posesión, ¿no? Uso. Y lo que es si la que punta del gotero tocar el pabellón o el conducto auditivo, ¿no? Eso también tenemos que tener al momento de administrar, tenemos que tener mucho cuidado porque de cierta forma tiene lo que es el gotero, una parte de lo que es, tiene una puntita, ¿no? Para administrar lo que es el medicamento. Y también, ¿no? Variar con el lavar, lo que es lavarse, ¿no? Con agua tibia y secarla con una gasa estéril preferible. Y eso sería todo, Miss. Gracias por su atención. Muy bien, Guaguasonjo. Ujú. Ya. Y ahora sí, ya me llegó tu diapositiva, Yalta. Ya mismo. Listo, Yalta, ya puedes iniciar. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. También me tocó hablar sobre la administración de medicamentos por vía nasal. La definición es las soluciones dentales son formas de farmacéuticas líquidas destinadas a ser aplicadas sobre la mucosa nasal. Según el modo de aplicación, se debe distinguir entre las gotas nasales y los nebulizadores. Las primeras se administran por inhalación sobre cada fosa nasal y se envasan en frascos cuentagotas. Los segundos se aplican presionando un recipiente plástico de paredes flexibles en cada fosa nasal, ¿no? Objetivos es aliviar congestión nasal,
aplicar anestésicos locales, lograr la absorción del medicamento y hacer una acción local. Principales medidas de precaución, ¿no? Evitar que el efecto tenga contacto con las paredes de la nariz, administrar el medicamento gota a gota. Ventajas y desventajas. Las ventajas tenemos que favorece la correcta instalación del medicamento en la cavidad nasal, favorece el rápido alivio al ejercerse en la acción local, al ser la absorción sistémica es ideal para curar infecciones, ¿no? No produce molestias al paciente durante su administración y fácil administración. De desventajas, la absorción excesiva de fármacos por la nariz y faringe pueden producir síntomas de intoxicación. Se le ha ido el internet, creo, a su compañera, ¿no? Ahí está. Miss, me había botado el Zoom. Sí, no hay problema. Ya. Equipo y materiales tenemos los que es charola con cubierta de que contengan tarjeta de Cadex, medicamento silicado, equipo para aseo de fosas nasales, ¿no? Gotero y riñón con agua, jabonosa, toallitas de papel. Procedimientos de lavar sus manos, verificar la precisión, explicar el procedimiento al paciente, cómo lo vamos, o sea, que cómo lo vamos a realizar, ¿no? Colocar la posición adecuada, sentado o acostado del lado contrario, ¿no? Al oído donde vamos a administrar el medicamento. Despejar el frasco, cuidado no contaminar la tapa, ¿no? De las manos, porque puede que las manos estén contaminadas. Si es adulto, tirar el pabellón auricular hacia arriba y atrás para ingresar el canal. Si es niño, tirar el pabellón auricular hacia abajo y hacia atrás. Gracias. Listo, ya está muy bien. Vamos entonces. Ahora sí, con esto finalizamos el día de hoy. Por favor, para el día viernes, cada una de ustedes va a buscar 10 medicamentos por vía oral, ¿ya? 10 medicamentos por vía oral. ¿Qué es lo que tienen que hacer? A ver, van a hacer un cuadro de la siguiente manera. Van a hacerlo en borrador, no lo van a subir al Classroom. Lo van a decir aquí en clase
y vamos a ir haciendo una relación de los medicamentos más comunes, ¿ya? 10 medicamentos por vía oral. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Un cuadro de la siguiente manera. Van a colocar medicamento genérico, nombre genérico, acuérdense. Esto sí tiene que ser así, ¿ya? Nombre genérico por vía oral, nada más, ¿ya? Solamente 10 por vía oral, hasta donde hemos avanzado nosotros. Y después su acción farmacológica, o sea, ¿para qué sirve? Ya está. Eso es lo que van a hacer. En borrador para el día viernes, ¿ya? Listo. 10 medicamentos. Su nombre y su acción, nada más. Listo, muy bien. Entonces, con eso finalizamos el día de hoy. Ya nos encontramos el día viernes. Que tengan muy buena semana. No se olviden de estudiar también lo de dosificación